Para comenzar, un proverbio alemán. Tu casa puede sustituir al mundo, pero el mundo jamás va a poder sustituir a tu casa. Mi invitada de hoy regresa a casa, regresa a Honduras, y lo hace 30 años después. Y regresa tras una espectacular carrera en la televisión hispana de los Estados Unidos. Ha ganado 5 premios Emmy nacionales, o sea, que ha ganado 5 Óscares del mundo de la televisión. Envidia que me da. De hecho, es una de las presentadoras más convincentes y para mí lo más importante, más queridas. Lo que no quita que, como nos ha pasado a todos alguna vez, haya ido por lana y salido trasquilada. Advierto que quien no se atreva a probar en la cuerda floja, que descarte la televisión, porque aquí siempre se está en la cuerda floja. Pero ella, cuando las cosas se tuercen, suele echar mano de una frase que debería ser una especie de mantra para todos los que estamos en este oficio de entretener y contar la vida. Uno pierde su trabajo, pero no pierde su carrera ni pierde sus sueños. Y no podía ser de otra manera. Mi invitada tenía todas las de perder, estadísticamente hablando, y ha ganado una y otra vez, y sigue ganando. Es como si la adversidad no pudiera con ella, como si la eludiera, porque perdonarla, lo que se dice perdonarla, nada de eso, porque ha pasado lo suyo, está pasando lo suyo, y está renaciendo una y otra vez. Hoy en Camilo, la periodista hondureña y actriz, aunque muchos no lo sepan, Neida Sandoval, porque hablando se entiende la gente. Recibo con muchísimo gusto la primera periodista centroamericana en ocupar un puesto de presentadora nacional en Univisión, la principal cadena de televisión hispana en Estados Unidos. Pero lo malo de hacer un programa con una colega es que llega, te cambia el guión. Yo iba a empezar a hablar de su programa nuevo en la televisión latinoamericana y ella ha decidido que todos ustedes pongan ahora mismo hashtag Somos Imparables, numeral Somos Imparables, y que nos empiecen a contar durante todo el programa quién le ha echado una mano en esta vida, quién le ha inspirado a ser valiente, a dejar de fumar, a dejar la calle, a estudiar, a hacer las cosas como Dios manda. Y pueden, por favor, mencionar nombre y apellido, que será muy lindo poder significar eso durante el programa. Neida Sandoval, bienvenida a CNN. ¿Cómo estás? Realmente agradecida con esa presentación que me has hecho. Tú te la mereces. Me da mucho gusto sentir tu cariño, estar aquí contigo en tu programa y celebrar que somos hispanos, que somos centroamericanos, suramericanos, caribeños, nacidos en Estados Unidos, que todos estamos juntos, con una sola misión: ser felices, lograr nuestros sueños. Y estoy feliz de contarte y de cambiarte el programa para decirte que vengo, mira, vengo con todas estas placas de la Toyota, eso? Porque estoy tan feliz que me escogieron como la embajadora de esta campaña espectacular que es a nivel nacional, que comenzó en Miami ayer y hoy, en Hispanicize, este proyecto espectacular que une a todos los latinos y continuará su camino a San Antonio, Texas, a Dallas, a Arizona, a Washington. Yo espero que me lleven, si no me pego, porque fíjate que me encanta el concepto, por eso acepté ser la embajadora. Explícame, son placas, de la Toyota para esta campaña que se llama Juntos Somos Imparables. Dime si esas palabras no son poderosísimas. Imparables y juntos, la palabra es verdad. Imparable. Imparables y juntos, porque es importante, juntos. Yo dije, yo soy imparable, porque hasta que el de arriba no ponga la mano y diga, se cerraron tus ojos, el main producer diga, ya se acabó. Nadie me va a poder detener. Ahora, lo que no entiendo, cada placa dice... Fíjate, la Toyota ha creado un mural en estos eventos y conferencias por donde viajará la campaña a nivel nacional y comenzó en Miami. Un mural precioso donde hay unas placas que tienen diferentes valores. Por ejemplo, apasionado. ¿Tú eres apasionado? Intento hacerlo. Ok. Soñador, energético, siempre, sí. Perseverante, valiente. Y entonces tú piensas, ¿qué persona en la vida te ha inspirado a ti a ser uno de esos valores? ¿Cuál te define a ti? A mí, soñador, sobre todo. Yo siempre estoy en las nubes. ¿Pero quién te enseñó a soñar en la vida? ¿Alguna persona que te ha definido? Sí, mi madrina Raquel. Raquel. Entonces, lo que hacemos en este mural es que tú pones el nombre de Raquel qué y chévere. dice, me enseñó a ser soñador. Y lo puedo poner en mi carro. Y lo puedes poner en tu carro, pero nosotros lo ponemos en un mural bello. ¿Pero a quién se le ocurrió una cosa tan linda, Es espectacular. ¿No? Yo escogí valiente
y escogí a una persona muy importante, no sé por dónde está mi plaquita, por aquí está Valiente. ¿Quién te enseñó a Escogí ser el nombre valiente? de mi mamá, Aida, una señora que ha pasado todas las adversidades que te puedas imaginar, y tú la ves, la abrazas, le ves una sonrisa y le ves una actitud de todo está bien. Con 89 años que tiene. 89 años que tiene mi mamá, que vive en la misma casa donde yo nací, en el pueblo, cosa en las rara, montañas, porque en Estados Unidos Honduras. cambiamos de casa cada 2 años. Entonces ella me enseñó a ser valiente, y cada vez que me caigo o que tratan de derribarme los vientos de la vida, pienso en el rostro de ella o la llamo, oigo su voz y me acuerdo que yo soy una guerrera y que aprendí en mi casa viendo a mi Pues mamá. vamos a hacer eso. A partir de este momento, numeral, somos imparables. Y díganos quién le ha dado ese empujoncito en la vida, quién le ha enseñado a hacer algo bueno en la vida. Y en el numeral Sandoval en Camilo, pues pueden mandarle todas las preguntas que quieran a Neida y ella va a responder lo que pueda. Así que me encanta que nos escriban y que nos cuenten quién les ha inspirado. Vamos a ver qué va a pasar. Ajá. Camilo CNN, ¿Y el tuyo cuál es? somos imparables. Y el mío, Somos arroba imparables. Neida Sandoval. Arroba Neida. Bueno, como lo que está por venir, a mí me parece que siempre es mejor cuando estoy de buenas. Cuando estoy de malas no, pero hoy estoy de buena. Me alegro. Vamos a hablar de ese programa de entrevista que estrenas en la televisión de Honduras. Neida Sandoval Show, Borrando Fronteras. Primero te quiero contar que después que salí de Telemundo y de Univisión, después de estar presentando las noticias por tantos años, ser parte de esa historia que nos ha sacudido, sobre todo en los últimos años con la guerra del terrorismo. Con todo. Después de haber sufrido muchas sacudidas a nivel familiar, decidí que era tiempo de perseguir otros sueños que tenía guardados. Entonces creé mi propia compañía que se llama Sandoval Broadcasting y decidí que ya no quería trabajar para una empresa, sino que quería abrir las puertas de todas las empresas posibles y hacer posibles muchos sueños. Entonces uno de esos sueños es tener mi propio programa de televisión. Toqué varias puertas en Estados Unidos, se abrieron y luego se cerraron por X razón. Porque el universo estaba conspirando para que yo regresara a casa 30 años después de ser inmigrante en este país, donde vive mi mamá, donde viven mis hermanos, mis sobrinos, y yo estoy anhelando mucho estar más cerca de ellos. He estado lejos mucho tiempo. Entonces, el grupo R Media, Canal 11, con quienes yo he hecho eventos humanitarios antes, y me dijeron que sí a mis eventos, inmediatamente agarré el teléfono, llamé al gerente general Daniel Mejía y le conté de mi proyecto, me dijo, me gusta. Y lo estamos haciendo posible. Lo que va a pasar es que en sus estudios me están creando un set espectacular. Solamente te voy a decir que el TV Wall, esa pantalla gigante, es la más grande que se va a usar en Centroamérica. Vaya mujer, Va a pero, ser oye, preséntame al gerente ese set también, ¿no? Espectacular, impresionante. ¿Sabes por qué? Porque nuestra gente merece lo mejor. Porque yo quiero que cuando vengan mis invitados, que van a ser internacionales, van a ser hondureños, ¿Solo famosos o centroamericanos, gente que pueda contar una historia de vida sin ser famoso? famosos y no famosos, famosos. conocidos y héroes anónimos? Quiero que me acompañen en una hora de entrevistas con el sello personal mío, así como tú tienes tu sello personal en tu programa. Yo quiero hacerles sentir cómodos en mi presencia y que puedan compartir conmigo cosas muy íntimas que a lo mejor con otras personas no quieren conversar. ¿Va a ser semanal? Va a ser un programa que va a pasar en Honduras diario. Wow. Lo voy a ir a grabar, no voy a vivir en Honduras. Ok. Mi familia se va a quedar en Miami, yo voy a viajar a Honduras, voy a grabar, voy a llevar invitados, otros vendrán del país, otros vendrán de la región y va a ser un programa que va a pasar diario. Así que estoy muy feliz. Neida Sandoval Show, Borrando Fronteras. Te lo adelanto en exclusiva. Bueno, pues ya está dicho. ¿Qué ya. tal? Y tú vas a ser uno de mis invitados. Pues yo voy. Yo quiero oír tu historia. A mí me echan un kilo y yo hablo, pero vaya, ese es mi defecto. Ahora, debe ser inquietante, luego de casi 40 años de carrera, empezar un proyecto sin el apoyo de las grandes cadenas detrás. ¿No te dio un poquitín de miedo? Me dio un montón de miedo, todavía tengo miedo. Todavía estoy temblando, muchacho. ¿Quién ha dicho que los grandes héroes cuando están en la guerra no están temblando? Por supuesto que sí, pero a veces la vida no te deja más opciones que sacar lo mejor de ti y crear todas esas cosas de las cuales antes pensabas no necesitabas hacer. Dicen que de la crisis y de las necesidades surgen las grandes creaciones e invenciones. Y yo pasé un periodo de tiempo reflexionando
pero cuando salí de Telemundo me di cuenta que era el momento. Y empecé a trabajar hacia esa meta. Y estoy también casi a punto de anunciarte otra alianza en Estados Unidos para tener otro programa de tipo educativo. Estoy también escribiendo mi libro, mi primer libro, que me cuesta mucho escribir porque va a hablar mucho de toda esa experiencia que he vivido con mi esposo, que por 14 años ha sobrevivido a 3 derrames cerebrales y un ataque cardíaco, cómo nuestra familia se ha mantenido unida, cómo mis adolescentes que no han conocido a un papá fuerte como lo conocí yo, están enfrentando su vida, respetando y amando a su papá, aprendiendo cómo lidiar con todas estas circunstancias, a caminar más lento. Y quiero compartir eso con mi gente porque los problemas cardíacos que le afectaron a mi esposo le afectan a muchas personas de nuestra comunidad y lo quiero hacer en inglés y en español. Y sobre todo, cómo bregar con eso en casa. ¿Y qué consejos prácticos yo, de mi experiencia, les puedo compartir para que la vida a lo mejor se les haga un poquito más Ahora fácil? es admirable, Neida, que con todo lo que está cayendo te inventes además una productora y un programa. Ahora, con todo respeto, reitero que es chévere, que es formidable en lo que estás metida. Sí, porque tengo a una miedo. edad, a una edad en que a las mujeres la televisión comercial ni siquiera las recicla, simplemente las fagocita, las trucida y desaparecen, porque los hombres los dejan envejecer un poquito más que a las mujeres en la televisión comercial. Hay que ser muy valiente para enfrentar lo que tú estás enfrentando y decir, voy por ahí, y que te lo hayan aceptado, que haya gente que crea todavía las posibilidades y en el respeto por la experiencia. ¿Tú sabes qué pasa, Camilo? No te estoy diciendo vieja, te estoy diciendo que a una cierta edad, como No. se dice en inglés. Fíjate que yo he vivido mi vida intensamente desde que nací. Fíjate que crecí en un pueblito chiquito en las montañas Oye, en que Honduras. no lo encontré en el mapa, me costó. Y ni los hondureños lo conocen y Ajá. así estamos bien. Porque yo me meto en ese pueblito y ahí es un retiro espiritual en el que me pongo mis sandalias, mis jeans, mi Minas de Oro se mi llama. camiseta en Minas de Oro, Comayagua, Honduras, donde mi mamá me está viendo en este momento. Mira, esa calle es la calle del Calvario. Hace poco me la pavimentaron y me enojé porque era una calle empedrada en la cual yo me raspaba mis rodillas. Pero empedrada con adoquines antiguos. Esa es la casa, la finca de la familia donde pasamos tiempos lindos. Esa es la escuela donde yo fui. La en primaria. La primaria. Esa es la finca familiar. Pero donde es bello. es precioso, Minas de Oro. Mira, ahí estoy, enfrente a la casa de mi mami. Ahí crecí en esa calle. Esa es la alcaldía municipal Vamos de a Minas de explicarle Oro. a la gente. Es un pueblito ubicado al noreste del departamento de Comayagua, en Ya fuiste Honduras. a hacer Google. Acoge a unas 13.000 almas. ¡Ey! Sí, Lo fundaron en 1534. ¡Uy! Está a Eso es su 150 trabajo. kilómetros de Tegucigalpa. Por tanto, si nos dejamos llevar por esa suerte de fatalismo que nos corroe en América Latina, tú tenías todas las de perder, porque allí no había ni secundaria básica. No, no había high school, no había bachillerato. Entonces todos los niños de mi época, a los 15 años, teníamos que emigrar de Minas de Oro y de todos los pueblitos en Honduras para irnos a la gran ciudad. Y si no tenían familiares en la ciudad. Y yo me fui a vivir con mis hermanos mayores, era muy difícil. Yo creo que ese deseo de superación, ese deseo de continuar tus estudios superiores, nos marcaron a muchos en esa generación y nos hicieron más fuertes, no nos hicieron más débiles. Esa generación mía, que salía a los 15 años del Sí, pueblo sí, a para ir a la buscársela. capital, a veces sin familiares, a pasar muchas necesidades, o a veces yo a vivir con mis hermanos mayores y sus esposas que me cuidaron mucho. Pero yo vivía la soledad de la separación de mi mamá, de mi casa, Además, de mi tú eres la familia. única hembra, tú eres la No, quinta de 9 hermanos. Yo crecí con 9 hermanos, 6 varones y 3 mujeres. Yo era la quinta. Fui la primera. No le digas a nadie, pero soy la favorita porque fui la primera muchachita, la primera niña que nació. Pero nadie nos está escuchando, ¿verdad? Nadie se entera. Mis hermanas y mis hermanos La no audiencia potencial son 20 millones de personas, pero queda entre nosotros. Sí, Ana. yo fui la quinta, entonces fui la primera mujer, fui la quinta, la de en medio, y realmente que siempre me sentí muy especial, pero no porque fuera la favorita. Crecí con mucha disciplina, pero mis papás siempre me dieron la libertad de hacer todo lo que yo quisiera en el colegio. Estuve en todos los deportes, en concursos de oratoria, de poesía. Yo nunca sabía que iba a ser periodista, porque yo era muy tímida, aunque no parezca. Es que no puedo creer eso. Sí. No, Sí. yo hice la tarea y sé Yo- que sé no que la lo hiciste eres. completa, porque no hablaste Pero- con mis hermanos, con mi mamá. No, hemos hablado con gente que te conoce muy requete bien y nos han contado alguien de la familia, que en el corte te voy a contar quién es, que cuando llegaste a la ciudad y te hicieron cierta provocación, no deshonesta, cierta proposición, tú dijiste, como yo, como a mí.
Sí. ¿Cómo voy a ser yo actriz? ¿Eso es verdad? Fíjate que a mí siempre me gustó el teatro. Mira cómo la vida me preparó. Yo tenía una profesora de español, la profesora Antonieta, que también es una persona que me inspiró a mí y que a lo mejor vio en mí algo que yo no veía. Y a mí siempre me gustó leer desde niña. Entonces a mí me gustaba mucho participar en las obras de teatro que nosotros escribíamos en Minas de Oro, en el Colegio Evangélico. ¿Y te robabas el protagónico o cualquier papel? Y cuando yo empecé en la universidad, yo dije, tengo que trabajar, somos muchos hijos. Yo voy a agenciarme dinerito, yo no voy a hacer carga para mis papás. Y el primer trabajo que me consiguió mi cuñada Carmen era de vender cosméticos detrás de un mostrador. A mí me daba pánico el público. Mi papá nunca me dejó maquillarme. Yo me gradué del bachillerato sin maquillaje en mi cara. Y ahora yo estaba vendiendo cosméticos. Y yo tenía una piel tan bonita que yo le decía a la gente que todas las cremas yo las usaba. A mí no me ajustaba para comprar una crema de aquellas. ¿Me entiendes? Porque yo no tenía dinero. Y era bien chistoso. Y me decía, ¿y usted cree que con esta crema me quede la piel como la suya? Hombre, por supuesto que le va a quedar la piel como la... Pero esto es de naturaleza, de mi mamá. O sea, pero la cosa es que yo no sabía que en la vida, todo en mi vida ha sido diferente, pero todo ha estado estratégicamente posicionado. Porque un productor hondureño, Alberto Valladares, cantautor hondureño, me vio vendiendo cosméticos, se acercó y me dijo, estoy haciendo una película de Navidad y necesito una Virgen María. Y yo dije, vender cosméticos o actuar, me voy contigo. Imagínate, con un desconocido. Yo dejé aquello ahí y le dije a las chicas, véndamelo y me apuntan en esta libreta las comisiones, porque yo ganaba comisión y ganaba muy poquito. Entonces, mi jefa, doña Rafaela, me está viendo, no se enteró que yo dejé la tienda solita y yo me fui al Cerro del Picacho en Tegucigalpa, que es muy lindo, y ahí me vistieron y yo hice mi película, mi primera película, que se llamaba Porque un niño nos es nacido. Esa fue mi primera participación en televisión como actriz. Regresé al día siguiente y seguí vendiendo cosméticos, porque tenía que pagar para ir a la universidad y mis necesidades básicas. Pero ahí conocí a Alberto y él cambió el rumbo de mi vida. Ahora, lo que no entiendo es que estudiaras ingeniería. Empecé estudiando medicina, por eso que muchos jóvenes no saben lo que quieren. Yo quería ser doctora, de ahí quería ser ingeniera, y de ahí, cuando Alberto me invitó, fíjate, yo no sabía que Alberto Valladares era el jefe de prensa de la Casa Presidencial. Así que él me invitó a que cuando yo salía de la universidad pasara por el estudio para yo aprender a locutar. Me ponía un lápiz en la boca y me enseñaba a oír mi voz, me sentaba, me hacía preguntas para verme en cámara y yo, no sé, yo llegaba ahí a las 9 de la noche, salía de la universidad y él después me dio trabajo, hice mi primer programa de televisión y así fue que yo me cambié al periodismo. De un programa de televisión voy a hablar después de la pausa, porque hay gente que le queda muy bien, señoras y señores que le queda muy bien el uniforme militar, pero algo tendría el uniforme militar que le ponían a Neida Sandoval en la televisión de Honduras, que todavía hoy la recuerdan en un programa que se llamó Proyecciones Militares. Uy, mijo. Ya volvemos. Hiciste tu tarea. Hice la tarea, ¿qué piensas? Y fui reina de la policía también. En Proyecciones Militares, ¿tú usabas faldita o pantalón del ejército? No, pantalón no, con las piernotas que yo tengo, usaba mi faldita bien bonita y tenía un cuerpazo. Por eso te lo pregunto, porque no, la yo gente usaba se un acuerda. uniforme, no, uniforme. Mira, yo trabajaba como personal auxiliar, yo tenía un uniforme que no era militar, o sea, no tenía nada de ningún rango, y en el programa yo usaba diferentes uniformes, porque yo era el rostro de las Fuerzas Armadas para la población civil en el programa. El rostro afable de los militares. El rostro simpático y precioso. Y es verdad que la gente te saludaba en la calle. Entonces, y todo así. Yo me ponía un uniforme militar el que quisiéramos, escogíamos. Fue una experiencia espectacular para mí, porque era una jovencita y no entendía la magnitud, fíjate, en aquel entonces. Solamente lo disfrutaba. Y me trataban muy bien. Yo iba a hacer reportajes a diferentes lugares, a diferentes batallones, me lanzaba de las torres de paracaidismo, iba a la naval y me atendían como una reina, me hacían el saludo porque muchos estaban confundidos porque miraban de militar y decían, ¿esta es militar o no es militar? Pero yo me miraba y me hacían el saludo, me abrían la puerta. Ahora no te ubico a ti en el ejército. Pero déjame decirte que me trataron tan bonito y no solo eso,
pero yo fui la reina de la Academia Nacional de Policía. Han pasado muchas y lo siento, pero sigo siendo la reina. Dime una cosa, tus padres cuando vieron que a ti te habías ya decantado por el mundo de la televisión, el mundo del entretenimiento, ¿cómo recibieron la noticia? Fíjate que yo no sé, nunca me he preguntado eso. No lo preguntes entonces ya. Fíjate que no me lo he preguntado, lo que sí sé es que mi papá, que fue un hombre intelectual, que viajó por todo el mundo, don Abener Sandoval, porque en la época de una dictadura en Honduras, a él por ser de la oposición lo metieron a la cárcel y él decidió, un joven de 19 años, abandonar el país y se metió en la Marina Mercante y anduvo por todo el mundo. Y yo le escuchaba todas las historias, él era un aventurero y soñador y era valiente, era todo esto que decimos aquí en esta campaña, somos imparables de la Toyota. Él era todo eso porque mi papá anduvo por todo el mundo en los barcos mercantes de la Marina Mercante y yo escuchaba sus conversaciones que él andaba por la India, andaba por América del Sur. Esas son fotos de familia. Esos son mis hermanitos. ¿Te habría apoyado entonces? Y él siempre me decía algo cuando él veía que yo cada vez que escalaba, que iba, mira, ahí estaba en sexto grado, me salía el rostro más angelical, ¿no? Mira, mi mamá y mi papá, mi mamá una señora de campo, mi papá un hombre intelectual, y cuando se juntaron, porque él no era nada tonto, se consiguió esa mujer tan bella de ojos azules, y formaron una familia espectacular, y nosotros creo que sacamos lo mejor de los dos, porque esa combinación fue explosiva. Ella adoptó y absorbió mucho de él y él absorbió mucho de ella, la sabiduría de mi mamá, la calidez de mi mamá. Ella absorbió mucho el conocimiento de mi papá y eso nos transmitieron a todos mis hermanos. Ahora, Neida, qué terrible que... Él siempre me decía que estaba muy orgulloso de mí. Ah, pero sí te lo decía. Siempre me decía que estaba muy orgulloso de mí. Yo creo que él, que era muy callado, me veía a la distancia como yo iba extendiendo mis alas. Y él siempre me decía que estaba orgulloso de mí. Cuando yo me mudé a Estados Unidos... siempre me decía eso por teléfono. Ahora me vas a contar cómo te mudaste y por qué te mudaste y con quién te mudaste. Pero antes, qué terrible que tus padres vinieran acá, estuvieran contigo un tiempo acá en Miami, el viejo se enfermara acá y te dijeran, a tu padre le quedan, no sé... 4 meses de vida. 4 meses de vida y tú tener que decírselo a tu mamá. Sí, a mis hermanos. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo le dijiste a tu mamá? Fue bien duro porque mi papá y mi mamá vinieron de vacaciones y mi hermano vivía en Texas, Omar, y ellos no lo habían visto mucho tiempo y yo quería que mi papá lo viera acá, entonces mi hermano voló de Texas a Miami. Mi papá estuvo aquí sus últimos 5 días saludables conmigo. Él llegó, yo le celebré el Día del Padre, que se celebra en marzo en Honduras, él vino en marzo. El 20 de marzo, que era mi cumpleaños, ¿Y él estaba bien? Lo invitaron a Despierta América y él fue y me cantó Happy Birthday. Él nunca había salido en la televisión. Aunque había visto el mundo, no le gustaban las cámaras. Y a los 5 días de estar acá, me llaman a Univisión, una señora, doña Hermida, que me limpiaba la casa, que algo estaba pasando con mi papá. Yo volé a mi casa y yo me fui en la ambulancia con él al hospital en Miami y el doctor, un cardiólogo puertorriqueño, me dijo, le dio un infarto. Mi papá era un fumador de toda su vida, se le había disectado la aorta, me dijo, no hay nada que hacer, tiene 4 meses de vida. Yo lo tuve 2 meses en el hospital aquí, todos mis hermanos volaron. ¿Cómo se le dice a una persona que tu padre y que tu esposo le quedan 4 meses de vida? ¿Sabes qué pasó en ese instante? Yo le dije, doctor, necesito una cama y deme oxígeno. Porque mi mamá estaba afuera esperando. Y yo tenía que poner mi cara como en la televisión, salí con una sonrisa. Me sequé las lágrimas, el tembleque que me dio y todo. Ella no se dio cuenta. Me calmé y yo salí y yo le dije a mi mamá, pase a ver a mi papá. Yo no le dije a mi mamá, le dije a mi hermano Omar, que estaba con nosotros. Y de ahí llamamos a mis hermanos a Honduras, todos vinieron a Miami. Y aquí en Miami les dijimos. Yo solo les dije, mi papá no se siente bien, lo pusimos en el hospital, pero cuando llegaron a Miami les tuvimos que decir, el doctor dice que en 4 meses murió, va a morir. Y tú sabes que estuvo 2 meses en Miami. A los 2 meses, cuando yo lo vi un poquito mejor, le dije al doctor, lo necesito llevar de regreso a morir a su país, él no puede morir en Miami. Lo saqué a las 9 de la noche del hospital, lo metí en un avión al día siguiente, ya mis hermanos todos habían regresado a Honduras. Justamente a los 4 meses él falleció. En su casa, en mi pueblo, en Minas de Oro. Sí. Y fue muy lindo porque toda la gente estuvo, ese privilegio de que todas las personas pasaron a visitarlo. Pasaron a orar por él de todas las religiones. Yo nunca le dije a mi papá que estaba muriendo.
yo no sé si él lo sabía. ¿Él lo sospecharía? ¿No sabes? Yo le llevaba le mandaba los medicamentos de Miami y él solo me decía, estas medicinas no me ayudan, no me hacen nada. Lo llevé por última vez a la finca, a Miraflores, la casa de campo donde él amaba pasar sus últimos años fumando su cigarrito. Solo me acuerdo que la última vez que lo llevé, él vio las montañas y me dijo, yo creo que nunca voy a volver a caminar esas montañas y eso nunca se me olvida. Fue horrible, porque él estaba en su silla de ruedas, los dos estábamos solos, él estaba viendo el cerro, el Cerrón, es un cerro muy lindo que está ahí justo, que todos lo hemos visto desde que nacemos, y él dijo, Neida, yo creo que nunca voy a volver a caminar esos cerros. Como que ya lo tenía claro, claro. Y yo sabía, Oye, y fue duro. A la semana siguiente él falleció. ¿Le echas de menos todavía? Sí, sí, sobre todo cuando voy a la finca de la familia, a la casa, sí, mucho. Siempre me sentaba con él a conversar. Yo aprendí a ser periodista oyendo a mi papá, porque mi papá no teníamos televisión en la casa nosotros, aunque su familia tenía eran de situación económica acomodada, buena. Él se quedó en el pueblo, entonces era el pobre de la familia, digo yo, ¿no? En dinero, porque él era un hombre rico en conocimientos. Entonces nosotros vivimos con todo lo cosechaban en la finca. Entonces nosotros, ahora me doy cuenta que nosotros comíamos orgánico y teníamos frutas, teníamos todo, la mejor carne, la crema, el queso, todo lo hacíamos ahí. Todo de verdad. Nosotros lo que no teníamos eran lujos, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Pero mi papá se quedó ahí y realmente fue por eso que nosotros crecimos en el pueblo. Una pregunta, ¿pudiste decirle cuánto le querías y cuánto le admirabas? Sí, y el último abrazo de mi papá lo recuerdo, porque yo sabía porque yo estuve una semana antes que él muriera, yo estuve allá, yo regresé. Y cuando él me dio ese abrazo, ya faltaba una semana para que se cumplieran los 4 meses. Y yo me fui al baño a llorar, yo no podía meterme al carro y salir de ahí, porque yo estaba atacada, y fue el último abrazo que me dio. Te lo pregunto porque siempre le queda a uno eso, debí ser más cariñoso, debí ser más enfático. Mi papá era un hombre que creció como en la vieja escuela, él no era de abrazarte y besarte y decirte todas las cosas, porque ellos eran de otro estilo. Ellos se sentaban contigo y no te hablaban atropelladamente como estoy hablando yo ahora. Ellos pensaban, ellos eran pausados, ellos se sentaban en una silla mecedora cuando tenían un problema y a los 3 días te decían cuál iba a ser la solución. También el mundo iba más lento. Entonces yo ahora le digo a mis hijos, tengo un problema bien serio, déjenme sentarme en la silla mecedora, porque me acuerdo que los viejos así lo hacían y todo era diferente, a otra velocidad. Mi papá era ese tipo. Oye, por cierto, y la silla mecedora, que es lo que es el sillón para nosotros, ¿no? En Honduras también hay la creencia de que si lo dejas moviéndose, es malo cuando alguien se levanta y el sillón sigue meciéndose. Yo he perdido mis miedos. Yo viví sola muchos años, yo le tenía miedo a muchas cosas, porque yo crecí con la cultura del miedo. Si no haces esto, te sale la chula. Si vas allá, esto es oscuro. Y yo no quiero que mis hijos crezcan así, porque yo tenía miedo a todo. No, tienes que decirle a los niños... Y a mí no me gusta eso de las sillas que se me censuran. No, ya eso no se usa, no decirle al niño que viene el hombre del saco, no. Lo único que los niños hay que ponerle un informativo, un noticiero, y cuando los niños ven los políticos que salen en pantalla, ya saben que ese es el hombre del saco. Lo dejamos ahí, 3 minutos de publicidad, y ahora viene una parte muy bonita de la historia de mi invitada. 7 meses de noviazgo y boda. ¡Ay, Dios! Lo va a contar el chisme. enseguida. Lo va a contar enseguida, ya volvemos. La letra pequeña de Neida Sandoval, embajadora de Juntos Somos Imparables, la campaña de Toyota que busca potenciar las posibilidades de los hispanos para alcanzar su sueño. Pero es además embajadora de buena voluntad de Aldeas Infantiles SOS Honduras, que educa y acoge a miles de huérfanos por los que nadie o muy poca gente da un centavo. En un minuto, más Neida Sandoval en Camilo. Ahora nos vamos a ubicar en 1986, 1987, 7 meses de noviazgo, boda con un estadounidense y de pronto nuestra invitada cae en una base militar en Nuevo México, en Albuquerque, y ese es su primer hogar en Estados Unidos. Con todo respeto, no me suena muy agradable eso. Ay, Camilo, y tú me preguntas por qué yo soy imparable, porque lo que ha pasado es una novela. Mi vida no ha sido normal, pero he sido bendecida, y te lo digo y te lo reitero, porque fíjate, todos los lugares en los que la vida y Dios me han puesto han tenido
una razón de ser. En ese instante no lo entendía. En primer lugar, yo nunca soñé con emigrar a Estados Unidos. ¿De verdad? No. Yo estaba pidiendo una beca para estudiar en Estados Unidos y el gobierno americano me lo había dado. Pero cuando yo me enamoré de mi marido, 7 meses de noviazgo, realmente ni me enamoré. Él creo y pienso... Te raptó en un caballo. No, pienso que él era un hombre tan caballeroso que me enajenó. Me gustó mucho su caballerosidad. Creo que fue lo primero que me gustó. Con ese gancho me agarró. Porque muchos decían, pero tú no estás locamente enamorada. Pero ahora me doy cuenta que es que para una relación de esposo y esposa, de pareja, tiene que haber muchos otros elementos. Por supuesto, más allá de la pasión. Supuesto. Y para mí la caballerosidad de David fue algo que me llamó mucho la atención. ¿Y David en ese momento era un gringo full time? Me gustó. ¿O entendía el mundo latinoamericano? David en ese momento siempre ha sido un gringo full time. Tú no eres un latino half time. No, Yo imposible. hablo español y lo amo. Puedo hablar español horas y horas, como habrán notado. Pero el inglés, cuando lo hablo, estoy pensándolo, y me imagino que él le pasaba igual. Y con mi familia, que aparte que somos una familia numerosa, encantadora, divinos, pero somos abrazadores. David venía de una familia donde el abrazo eran como 3 al año. El cumpleaños, la Navidad y seguro que tus hermanos le enseñaban las malas palabras en español, ¿no? Fíjate inglés, ¿o fíjate no? que mis hermanos son muy buenos, porque ellos, yo creo que, como dicen los gringos, they embrace David. David hablaba poquito español, pero mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, mi papá, siempre lo trataron muy bien. Ya este año cumplimos 30 años de casados. Felicidades. Y déjame decirte que él dice que su hogar es Honduras. Él nació en Tennessee, tiene 2 hermanas, sus padres ya murieron, tiene 2 hijos mayores. Pero realmente los latinos, como somos tan sacrificados y cariñosos, él ha sentido esa pasión que nosotros tenemos por la familia, ese sacrificio que... Pero qué bonito, ¿no? Muchas familias no lo tienen, no digo que los americanos no lo tienen. No, es porque otro rollo, pero nosotros sí, y los Sandoval somos así, entonces, y yo creo que él ha sentido eso por 30 años. Pero ahora y ellos cuéntame, lo trataron muy bien a él. Tú estabas en esa base militar solita, no tenías comida hondureña, no tenías radio en español. ¿Había una radio en español? Mira, fíjate que yo llegué a esa base militar de luna de miel, a mi esposo lo engordé 40 libras, porque yo no estaba haciendo nada. Yo venía de trabajar 8 años en televisión, en Honduras Nacional. Yo llegué ahí de honeymooner, qué bonito todo. Yo corría, estaba en buena forma, nadaba, tenía todo mi servicio de los militares. Y mi esposo trabajando en la Agencia de Defensa Nuclear, porque él trabajaba en cuestiones de contrainteligencia militar de Estados Unidos. Fue fascinante, sí. Pero entonces yo estaba poniéndome linda y él estaba engordando, porque él llegaba a la casa y le tenía un bistec, le tenía todo ahí, come, como buena latina, que el esposo esté bien atendido. El tipo se puso cachetón, 40 libras. Y entonces después yo estaba perdida, porque no se hablaba español. Yo empecé ya a sentirme incómoda. Yo necesitaba trabajar, no sabía manejar un auto. Entonces llamé a la primera, no había producción de televisión local. Yo llamé a la primera radio que yo escuché en el dial. Sin conocer a nadie. No. Y no era, fíjate que llamé a una radio y no era la mejor radio del pueblo, pero fue la que me dio la oportunidad de la entrada de los medios de comunicación. Y me dijeron, ven para acá. Eran mexicanos. Y ven para acá, sí. Yo no les dije que yo había trabajado en televisión, solo les dije que yo estaba llegando, que yo quería trabajo, y yo hablaba buen español. En Nuevo México se hablaba un poquito el español mocho, como dicen, ¿no? Y David, tuve que esperarlo a la hora del almuerzo para que me llevara, y la radio estaba al otro lado de la ciudad. El pobre se llevó el sándwich. Llegué y yo, me imagino que así como dice mi comadre Licha en Texas, que dice que no te dejo hablar, saludo a los camarillos, dice, no estás dejando hablar a Camilo. Comadre, le no dejar al gringo ni a los de la radio, le dije, debe trabajo, lo necesito. ¿Y te lo dieron ese día ya? Me lo dieron, les dije, trabajo aquí lo que quieran, págame lo que quieran. Me dieron primero 2 horas en la radio, un muchacho mexicano me enseñaba a poner los discos, y yo atendía la llamada, sí, ¿cuál quiere? Y corría a buscar los discos, porque no era computarizado, ¿no? Pero a mí siempre me gustó la música mexicana porque mi mamá ama la música mexicana. Ya tenías Entonces eso para ya. mí no era algo extraño. Pero qué bueno que conseguiste. Y ahí conseguí mi primer trabajo. Después David me enseñó a manejar. De ahí yo empecé a trabajar más horas. Al director de noticias le decía, te ayudo a hacer las noticias cuando te enfermas. Y así me fui metiendo. Y de ahí un mexicano me llamó por teléfono
César Ibarra y me dijo que estaban haciendo audiciones para un noticiero local en español, el primero, en Albuquerque, Nuevo México. O sea, tú eres fundadora de Univisión Albuquerque. Albuquerque. El Canal 41. ¿En qué año era eso? KLUZ, el 4 de enero 1945. de 1988. 1980. Ahora, decía yo al principio del Y de ahí programa, me fui a San Antonio, Texas. en el apunte con el que comienza cada noche este programa, decía yo que la adversidad no te ha perdonado, no te ha ignorado. David, tú lo adelantabas ahorita, sufrió 3 infartos cerebrales, un ataque cardíaco. ¿Es cierto que después de todo eso tuviste que enseñar a David a reprogramarse, a enseñarlo a abrazar, a enseñar a decirle te quiero? Sí. Fíjate que lo que le pasó a David, siendo una persona que se dedicaba a labores de contrainteligencia militar en este país, es un veterano militar americano, nació en Tennessee, todo el conocimiento que él tenía, los derrames cerebrales se lo borraron completamente. Es como que la computadora se la borraron. Él quedó en una cama, él hablaba, pero no tenía emociones, no podía caminar. No, es como un bebé. Había que hacérselo todo. Como un bebé. Él no sabía ponerse la ropa, bañarse. ¿Y no se deprimía, no se violentaba? Era un bebé. Él no tenía emociones. ¿Y de dónde tú sacabas la fuerza? Bueno, tenía 2 niños de 4 meses y medio en la casa con una niñera salvadoreña que me estaba ayudando, que era una inmigrante que recién había llegado y nadie le había dado trabajo. Yo le di trabajo. Ella solo me cuidaba a mis hijos. Cecilia fue un ángel, porque es la mejor niñera que yo he tenido en mi vida. Pero no te desesperaba ver a David así. Y esa niña quedaba en la casa. Yo tenía a David en el hospital. Yo estaba sola porque mi familia todavía vive en Honduras y la familia de él vivían en Tennessee. Y empezaba la guerra de Irak, o sea que yo tenía que estar en Univisión dando el rostro fuerte. Yo creo que yo estaba como si me hubieran puesto anestesia en el cerebro, porque yo creo que esa habilidad la he desarrollado para bloquear momentos que son demasiado dolorosos y fuertes para mí, y lo he visto a través de mi vida. Creo que es como que me metieron una anestesia en el cerebro y yo estaba controlando todo lo que pasaba en mi casa con los niños, con David, no entendía bien la enfermedad, lo que estaba ocurriendo. Era un lujo quebrarte, no podía ser. No Oye, podía. ¿te puedo preguntar cómo está David ahora? Fíjate que David pasó en el Hospital Baptist con unas maravillosas terapeutas que le enseñaron a ponerse su ropa, a partir su comida, a comer su comida. O sea, from scratch. Le enseñaron a volver a abrazar y seguimos enseñándole. Recuperamos todas sus emociones. Ahora está aprendiendo con sus hijos a ser papá, que tienen 14 años. Él se sienta a hacer tareas con ellos porque yo quiero que ellos vean cuál es el poder que tiene su papá en su cerebro, todo el conocimiento que se los transmita. Pero él puede leer, puede ver tele. David es una persona que tú te sientas con él hoy en día, es un milagro. Y tú no piensas que él tiene nada. Pero él tiene debilidad en su cuerpo, no puede caminar distancias. Pero menos mal que pudo no puede, recuperarse, ¿no? Sí, camina con su bastón. Y de vez en cuando ese 5% que todavía no les regresa, ahí estoy yo, porque, bueno, pero por ya eso son decía que muchos esta años mujer juntos. es una guerrera, por eso lo decía. Pero hay que cuidar la familia. No, yo sé. Hay que cuidar la casi familia. siempre le toca a la mujer de los tiempos de la tribu. En el año 92 comenzó a trabajar en Univisión hasta el año 2013. Entre 2014 y 2016 ejerció de presentadora de noticias en el programa matutino de la cadena Telemundo, la segunda más importante de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que tras 23 años de trabajo en Univisión no te despidieras de la gente? ¿No te dejaron o no quisiste? La respuesta en 3 minutos puede ser. Okay. Ya hablemos. Estoy sudando, ya se me chorreó el maquillaje. Repito la pregunta para Neida Sandoval. Después de 23 años en Univisión, la primera cadena de televisión en este país, siendo una estrella de la cadena, cuando te fuiste o te fueron, ¿por qué no te despediste? ¿No te dejaron o no quisiste? Sabes que tengo un gran defecto, que estoy tratando de controlarlo. Yo soy muy terca, soy muy dura, y yo voy en contra de todo lo que es normal, porque yo me dejo guiar por mi corazón y por la razón. Y en ese momento, cuando tú has dado tanto y de repente sientes que no vales, o que no te valoran, entonces yo pensé que me hagan un reportaje de 3 minutos de todos los años de la intensidad que yo he vivido aquí. Realmente mi público conoce mejor que nadie lo que yo he hecho, porque el público no se olvida de nada.
Querían que me despidiera el tercer día y yo les pregunté si me necesitaban esos 3 días que venía y me dijeron que no, entonces no tenía razón de ser esperar 3 días para despedirte. Y decidí irme ahí ya, porque ya me di cuenta que el ciclo había acabado y que yo tenía que seguir con el siguiente ciclo. Pero ahora estás siendo de panelista. Hay gente que no ha entendido eso. Y tú sabes que después fui a Telemundo y me pasó casi igual. Y ahí fue donde yo desperté y dije, ok, mi ciclo como presentadora de noticias de las grandes cadenas televisivas se ha cerrado, pero voy a abrir otro ciclo. Y lo más lindo, porque la gente se enoja y se molesta y me dicen que soy una persona que no tengo dignidad, porque después que hicieron el reencuentro de los pioneros de Despierta América, fue muy bonito eso. Fue muy mágico. Muy bonito. Además, que yo también he estado en una transformación como ser humano, en la cual me he dado cuenta, después de leer el libro de los 4 acuerdos que me recomendó tu amigo Cala. Ah, porque te gustan los libros de autoayuda y eso. Donde, fíjate que yo no leo libros de autoayuda, porque yo creo que yo me tengo que autoayudar, yo sé cuáles son mis defectos y cuáles son mis... Pero yo veo lo que tú haces en pro de tu vida y yo lo copio. Me parece bonito, tú sabes que me sirve bien. mucho a mí la guía telefónica. Pero a mí me gustó mucho ese libro en particular, por la cultura tolteca, los 4 acuerdos, en los que hay 4 cosas básicas. Y una de ellas es, no tomes nada personal. Eso a mí me ha costado. Aprender a no tomarlo personal, porque para mí todo es personal. Porque hay cosas que no tienen sentido. Porque no tiene sentido que te quiten un trabajo cuando tú estás haciendo bien tu trabajo. Porque hay que acomodar las fichas. Entonces eso yo nunca lo he entendido. Bueno, pero lo he respetado. La televisión es así. Lo he respetado porque cuando tú tienes el poder en tu mano, tú puedes mover las fichas como quieres. Lo hacen los políticos, lo hacen los directores de cámara. A Boris Aguirre. Y por eso no me he despedido. Ahora en Telemundo no tuve oportunidad. En Univisión me dieron la oportunidad, pero yo decidí no tomarla. Yo le decía a Boris Aguirre, que estaba sentado en esa mesa tuya. Boris, que es un excelente presentador, un encantador de serpiente. Ha tenido sus problemas en televisión, le han cancelado programas en España por falta de audiencia. Yo le digo, Boris, si de verdad tú eres del negocio de la televisión, tienes que tener por lo menos 1 o 2 cancelaciones. Tienes que haber pasado por dique seco. Sí. 6, 7 meses. Yo me pasé un día, la primera vez que me despidieron de este país, 6 meses, que comía arroz y huevo frito. Pero como yo venía comiendo arroz y huevo frito de toda mi vida en Cuba, para mí... ¿Sabes qué pasa, Camilo? No tiene problema. Que a mí... Nunca me han despedido de mis trabajos. Ah, yo pensé que no te iba a decir que no te gustaba el huevo frito. Sí, me encanta. Pero a mí nunca me han despedido de mis trabajos, porque yo siempre, a lo mejor no me quieres, pero me tienes que respetar mi trabajo, porque son 2 cosas diferentes. Ay, pero... Ahora, lo que te iba a decir, que lo que pasó algo muy mágico en esta nueva etapa mía, es que después de ese encuentro mágico que Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América, propició, y con esos reportajes que fueron un homenaje en vida a nosotros, luego... Víctor Santiago, Luz María Doria y el señor Santucho y los nuevos líderes del programa me han invitado a ser panelista del programa y tú no sabes querido. La experiencia tan preciosa que estoy viviendo. Y la gente dice, ¿pero por qué lo hace? Y le digo, porque estoy en otra etapa. No, y te va bien, porque punto. he sanado algunas cositas que me molestaban y porque yo quiero trabajar con todo el mundo. Quiero que se abran todas las puertas. Voy a cerrar este segmento de la televisión con una frase de Manuel Vázquez Montalbán, un escritor y periodista español con muy mala leche, por cierto, le conocí personalmente en La Habana. Los dioses se han marchado, nos queda la televisión. Y dentro de la televisión, los ejecutivos de la televisión, bajo los cuales estamos nosotros. Ya volvemos. Más letra pequeña de Neida Sandoval. Fue la primera periodista que recibió la medalla del gran comendador que otorga el Congreso Nacional de Honduras. A la gente no se le va una. En redes sociales me dicen lo de la guía telefónica. Cuando yo estoy alterado, cojo la guía telefónica de Miami, la página amarilla, empiezo a leer y eso me va bien, es mejor que la pastilla. Sea que te relaje. Pregunta número 1 de la otra entrevista, que es el final del programa. Ahora que vas a tener tu propio programa de entrevista, ¿crees que de verdad preguntando siempre se llega a Roma? Es bueno preguntar. Tengo que aprender a escuchar un poquito más porque yo tiendo a hablar mucho. Y cuando mi esposo me regaña y me dice, ¿tú hablas mucho? Le digo, pero es que a mí me pagan por hablar. Está bien. Yo tengo el mismo problema. Sí. ¿Quién sería tu televidente preferido? El que siempre me ha visto, el que me ve... Usted. ¿Es cierto eso de que la mala noticia de las buenas noticias es que a la gente prefiere las malas noticias? No, no creo. ¿Verdad que no? No. Por eso voy a hacer mi programa. Tienes 2 hijos, sí, que son tus buenas noticias. Sí. ¿Qué edad tienen? Ahí nos están viendo, Ali y Abito, 14, van a cumplir 15. ¿Ya salen solos? No. Menos mal.
No. Cuando empiezan a salir solos es un problema. No, no me lo digas. Ay, esa cara que me has puesto. Bueno, porque ya me ya preocupaste. el mío pasó por eso. Es que mi hijo quiere salir solo, ¿verdad, Vito? Bueno, siempre... Pero yo soy una mamá así como un poquito, tipo, como me criaron a mí en el le pueblo. puedes poner un microchip con un teletrack. Ay, eso quisiera yo. Y lo va siguiendo. No, ya están viendo carros. Ya me dijeron que ya mi hija empezó a ver carros. Qué terrible cuando tiene empiezan, 14. cuando empiezan a crecer. Sí, porque ya todos sus amiguitos están. Nosotros que éramos tan carros. buenos adolescentes, que nunca dimos problemas. Sí, yo no tenía carro. La última pregunta de la noche. Hay una novela que a mí me encanta que se llama Anima Mundi, de una mujer sensacional que se llama Susana Tamaro, italiana, maravillosa. Y ella deja dicho en esa novela, para aprender a rezar hay que dejar antes el orgullo. ¿Eso es cierto o falso? Sí, yo estoy aprendiendo a dejar el orgullo a un lado, pero no estoy aprendiendo a dejar mi dignidad porque esa me la llevo conmigo hasta el último día. Y eso es lo que yo quisiera que mucha gente entienda, que no tiene nada que ver la falta de dignidad con aprender a vivir. Aprender a vivir de manera inteligente, llevándote todos tus valores, tu dignidad, tu pasión, tu amor, porque esa no está a la venta. Te quitan un trabajo, pero no te quitan tu carrera, tu trayectoria, tus valores, tus sueños. Eso no lo puedes permitir. Sí, pero ¿tú rezas? Sí, todas las noches, con mis hijos, todas las mañanas, y yo soy muy espiritual más que religiosa. Yo tengo un ser supremo que conoce mi corazón mejor que nadie. ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? ¿Jesús? Dios. ¿Mahoma? ¿Cómo se llama? Se llama Dios. Dios, ok. Dios, Jesucristo, Espíritu Santo. Crecí en una escuela católica y en una escuela evangélica. Aprendí de los dos y mi suegro era ministro bautista. Aprendí de mis padres a ser muy espiritual, a respetar las religiones, pero creo en un ser supremo. Ese que no se ve pero se siente. Bueno, yo no rezo, pero sí te deseo toda la buena suerte del mundo en este nuevo empeño, en este nuevo programa. Mi amor. Te voy a decir algo que dicen en la cultura afrocubana, que es mucho más que la buena suerte. Los cubanos te dicen mucho aché. Gracias. Es casi que es una parte de mí que te dejo. Me encanta. Para que eso vaya bien, ese programa, el show de Neida Sandoval, Borrando Fronteras, que me parece, cuando los energúmenos apuestan por los puentes y por los muros, hay gente que apuesta por los puentes. Muchas gracias. De corazón. Gracias, realmente, yo sé que los dos somos bien acelerados porque somos muy apasionados y tenemos tanto que decir, pero te quiero mucho y gracias por este espacio tan especial. Por Gracias. favor. Bendiciones. A ustedes muchas cosas buenas, muchas gracias por la complicidad. Mañana estaremos de vuelta con más historias de vida, con más entrevistas. Buenas noches y que la buena suerte los acompañe a todos. Chao.